Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo seminario online de CIPE. Mi nombre es Gaspar Payá y en el día de hoy, pues, la intención es mostraros la nueva herramienta propuesta desde CIPE como alternativa a la herramienta unificada LeaderCadener para certificación energética. Esta herramienta es CIPETERM H+. La tenéis disponible, ahora entraremos en detalle, para descarga tanto en la página web del Ministerio, que ahora veremos, y en la página web de CIPE, en el BIM Server Center, ¿vale? Y es la herramienta que hemos presentado, que se presentó hace ya un año, como propuesta para documento reconocido para la calificación energética. En el día de hoy, la intención es que sea un seminario en el que se os presente la herramienta, veremos por encima cómo funciona la herramienta, hasta dónde alcanza, todo lo que podemos obtener con ella. No vamos a entrar en mucho detalle, de tener en cuenta que es una herramienta que llega a cierta complejidad de cálculo, definición, etcétera. Entonces, iremos realizando seminarios online específicos para ciertas partes de la herramienta para facilitar el entendimiento y, sobre todo, el trabajo por vuestra parte con esta nueva herramienta. Pero hoy nos vamos a centrar en la presentación de la herramienta, verla por encima y que entendáis en qué consiste esta herramienta. La intención es esa, mostraros el entorno de trabajo de la aplicación y con un pequeño ejemplito, pues ver cómo conseguir integrarla dentro del flujo de trabajo OpenBIM, que es en lo que estamos centrados ahora mismo desde CIPE, y es pues esa forma de trabajar conjunta que permita realizar proyectos de forma muy ligera, en paralelo, en la que distintas personas pueden estar trabajando sobre el mismo proyecto y compartiendo información, ¿vale? Somos muchos, ¿vale? A ver, un segundito, parece que haya alguien con problemas. Si me podéis confirmar alguno de los asistentes que me escucháis perfectamente y que veis la pantalla de la página web. Perfecto, perfecto. Perfecto, pues lo que os comentaba, somos muchos, creo que inscritos estamos alrededor de 600 personas, los asistentes van subiendo. Entonces, en este sentido, sí que os pediría, por favor, que todas las preguntas que os puedan surgir, vamos a dejarlas para el final, ¿vale? Tened en cuenta que si al final los asistentes llegan a 400 personas, solo con un 10% de personas preguntando, vamos a copar de preguntas el chat y va a ser un poco lioso. Más que nada también porque muchas de las preguntas que os van a poder surgir se van a ir respondiendo a lo largo de la presentación. Aún así, al final de la presentación, al final del seminario, dejaremos unos minutos en los que cualquier cosa que se haya quedado en el tintero me la podéis consultar sin problema e intentaremos resolverlas, ¿vale? Entonces, empezamos, ¿vale? Empezamos por lo principal, y lo principal es que desde hace un par de días ya tenemos disponible en la página web del Ministerio de Energía, Turismo y Agencia Digital la publicación de la propuesta de documento reconocido de CIPETERM H+, ¿vale? Como os decía, el pasado mes de mayo del 2016 ya empezaron los contactos y presentamos la herramienta de forma conjunta a los ministerios para su propuesta de documento reconocido. Ya se ha iniciado el proceso. En la página web del ministerio, la que estáis viendo ahora mismo en la pantalla, tenéis información sobre el proceso, en qué consiste, los tiempos cómo van a ir, pero más o menos se abre ahora un periodo de 2 meses, ¿vale? Que aquí tenéis el plazo de remisión. Hasta el 21 de septiembre de 2017 vais a tener disponible la herramienta para su descarga y su prueba en su versión para información pública de forma totalmente gratuita para su uso en este link. Y hasta el 21 de septiembre pues se van a poder presentar alegaciones o cualquier tipo de información que sea necesaria para tener en cuenta en el programa. Si todo sigue su curso, el curso que esperamos desde aquí, pues la herramienta pues, será reconocida en pocos meses y ya será una realidad su uso para el cálculo de la calificación energética. ¿Vale? Entonces,
Dentro del ministerio, de la página del Ministerio de Energía y Turismo Agencia Digital, en el apartado de participación pública tenéis la propuesta de documento reconocido de Cipeterm HE+. Además, dentro de la página web BIM Server Center de CIPE, que sabéis que es el servicio que proponemos desde CIPE para desarrollar proyectos, ¿vale? A través de formato IFC, colaborando en el flujo de trabajo OpenBIM, también tenéis disponible dentro del área del store de la página web, tenéis aquí el Cipeterm HE+. Es la misma aplicación que tenéis disponible desde la página web del Ministerio. También la podéis descargar de forma gratuita desde aquí y utilizarla durante este periodo de información pública. Y ya, pues, sin más, vamos a empezar viendo la herramienta. Si la descargáis y la instaláis, lo que vais a tener va a ser el acceso directo a Cipeterm HE+, el que estáis viendo en pantalla, versión para información pública. Y si la ejecutamos, lo primero que nos va a pedir esta herramienta es que nos conectemos al bimserver.center, ¿vale? En esta ventanita tenéis la opción de introducir vuestro usuario y vuestra contraseña o de acudir a la página web y registraros de forma totalmente gratuita, crearos una cuenta y ya poder empezar a trabajar con el programa y aprovechar todas esas bondades que tiene el flujo de trabajo OpenBIM y que estamos implementando en todos nuestros programas. Introducimos nuestro usuario y contraseña, aceptamos y ya entramos a la ventana de inicio del programa. Esta ventana de inicio pues contiene un apartado de archivo en el que se nos permite crear un nuevo proyecto, gestionar nuestros archivos, abrir alguno de los ejemplos que vienen implementados en el programa y también nos permite acceder a los últimos ficheros. Además, tenemos el apartado de ayuda en el que tenemos documentación referente al programa. Tenemos un manual de usuario, bastante útil, sobre todo cuando estáis empezando para entender en qué consiste la herramienta, qué se puede hacer, qué no se puede hacer y cómo hacerlo. Y también un ejemplo paso a paso en el que se detalla cómo crear una obra partiendo de un modelo geométrico, que es lo que vamos a ver después en el pequeño ejemplito que quiero mostraros, y realizar toda la definición de la obra, calcular y obtener tanto el cumplimiento del HE1, del HE0, como el cálculo de la calificación energética y su correspondiente certificación. En este caso, de lo que se trata es de mostraros la aplicación, cómo está montada y el entorno sobre todo del programa. Voy a basarme en uno de los ejemplos que trae la aplicación y que es un ejemplito, uno un poco más completito, ¿vale? Que va a ser una plurifamiliar, en este caso con 8 viviendas, con sus unidades de uso definidas, ya veremos cómo lo definimos todo, y que vamos a aprovechar pues, para ver todos los apartados de definición del programa. A ver si los tenemos. Aquí lo tenemos. Tenemos aquí esta horita plurifamiliar dentro de los ejemplos. A los ejemplos podéis acceder desde esta ventanita o también, una vez abierto el programa, desde gestión de archivos, tenéis también disponible el acceso directo a los ejemplos desde el que podréis cargar cualquiera de las obras que vienen en el programa implementadas. Pues aquí tenemos ya, a ver si se abre del todo, la aplicación. Este es el entorno de trabajo de Cipeterm HE+. Si ya conocéis los programas actuales, los que están en actual desarrollo en CIPE, que son todos los Cipeterm, que trabajan con un modelo geométrico del edificio, pues veréis que el entorno es muy similar. Tenemos un apartado de definición del edificio en árbol, en el que tenemos un apartado de biblioteca y otro de edificio, en el que vienen definidos la geometría y los distintos elementos del edificio. Y esta ventana, pues, a la parte derecha tiene sus correspondientes paneles de edición. Como os decía, desde el icono del programa y el menú archivo tenéis acceso también, como siempre en todos los programas de CIPE, a la gestión de archivos y a los ejemplos que estamos viendo ahora mismo. Entonces, en ese sentido, vamos a empezar viendo la aplicación, en qué consiste, cómo se trabaja, qué nos permite definir, cómo debemos definirlo y, como os decía, nos vamos a apoyar en este modelo que ya está implementado en el programa, que es una plurifamiliar de 8 viviendas, con
una planta baja, un primero, segundo, tercero, un cuarto y una quinta planta, ¿vale? La aplicación está estructurada en tres pestañas. Tres pestañas que empieza por la pestaña edificio, continúa por planos de planta y acaba por verificación normativa. La pestaña edificio es en la que vamos a definir los datos generales de la obra y nuestro edificio. Todo lo que compone nuestro edificio, soluciones constructivas, geometría, definición de espacios, zonas térmicas, sistemas de climatización, todo se va a definir dentro de la pestaña edificio, ¿vale? Ahora la veremos en detalle y veremos cada uno de los menús que la componen. Después hay una pestaña, planos de planta, que lo que nos va a permitir va a ser la edición de todo lo que hemos introducido en la pestaña edificio, pero de una forma más orientada a la vista 2D, ¿no? Si habéis utilizado CIPE-CAD-MEP, pues sería un equivalente a trabajar con CIPE-CAD-MEP. Tendremos todas las plantas de nuestro edificio y la posibilidad de ir editando todo lo que hemos definido en la pestaña edificio. Por ejemplo, editar un muro y cambiar su solución constructiva, su tipología, etcétera, etcétera. ¿Vale? Lo mismo para huecos, forjados, muros, recintos y zonas térmicas. Y por último, tenemos, bueno, además, esta pestaña, que después la veremos con un pelín de detalle, nos permite obtener planos de nuestro edificio si fuera necesario y consultar resultados. Aquí lo único que se va a consultar es cómo está compuesta la envolvente de nuestro edificio, los diferentes elementos constructivos, cómo están catalogados, ¿vale? Y nos permitirá obtener planos de esa catalogación. Y por último, la pestaña verificación normativa, que es en la que vamos ya a lanzar el cálculo, la simulación de este modelo del edificio con sus sistemas y podremos obtener los listados de cumplimiento tanto del H1 como del HD0 y, por supuesto, que es de lo que se trata, obtener la calificación energética y su correspondiente documentación para la certificación. Además, tiene una serie de capacidades adicionales del programa que podremos obtener resultados de las mismas a través de este apartado de listados complementarios. Os iré indicando todas esas capacidades adicionales en qué consisten y cómo están implementadas. Entonces, empezamos, si os parece. Esta aplicación, como os decía, va a tratar un modelo geométrico. Ese modelo geométrico, lo ideal es que venga de un modelador geométrico. En ese sentido, desde CIPE proponemos una herramienta que veremos después, que es IFC Builder, que es un entorno muy similar al que teníamos con CIPE-CAD-MEP y que consiste en levantar la geometría del edificio y definir simplemente las tipologías, no la composición de los cerramientos, la definición de los recintos, etcétera, etcétera, sino simplemente la geometría. Esa información geométrica la importaremos en este programa a través del flujo de trabajo PenBIM con un formato IFC. Y ya en este programa daremos características o rellenaremos, definiremos las características de todas esas tipologías de elementos constructivos, de recintos, zonas térmicas, ya orientadas a la simulación energética, ¿vale? Entonces, no haremos como en CIPE-CAD-MEP de preguntar información que no se va a utilizar dentro de este programa. Por ejemplo, no vamos a preguntar absorción acústica de un material de revestimiento si aquí no se va a utilizar. Nos centraremos en las características térmicas, que son las que se van a utilizar en la certificación energética. Entonces, en ese sentido, se facilita de alguna forma la definición yendo al grano, ¿vale? Definiendo las condiciones que sí o sí se van a utilizar. Ese modelo geométrico, como os decía, puede venir a través de un formato IFC. Nosotros proponemos IFC Builder. Puede venir también de cualquier programa que trabaje con IFC y si trabaja con IFC 4, mejor que mejor porque dará más características a la geometría. Y una vez aquí, definiremos ya los parámetros generales, los datos del emplazamiento, definiremos unidades de uso si se trata de un edificio plurifamiliar por una de las capacidades adicionales que tiene el programa, que es la comprobación de la limitación de descompensaciones, que ahora os explicaré. Y además, pues podremos trabajar con, ya que estamos trabajando con un modelo que incluye recintos, zonas térmicas y demás, que puede ser relativamente grande e importante, pues con esta herramienta de edición múltiple que nos permitirá trabajar de una forma muy cómoda. ¿Vale? Entonces, dentro del edificio, el primer parámetro que tenemos que definir es el tipo de edificio, el uso del edificio, ¿vale? Dentro de parámetros generales definiremos las características de nuestro edificio y en ese sentido, pues el programa permite o pretende alcanzar
todas las tipologías de edificio que requieren una calificación energética, ¿vale? Entonces podemos trabajar con obra nueva o ampliación, rehabilitación o cambio de uso. Para cualquiera de estos casos, si es un edificio residencial privado o es otros usos. Aquí tenéis siempre opciones de información en las que se muestra información pues, acerca de la terminología o de los tipos de uso, etcétera, en este caso. Para el caso de residencial privado, pues nos pide si es una unifamiliar o si es un bloque de viviendas. Caso de ser un bloque de viviendas, nos pide el número de unidades de uso. Y además, esta pregunta que es probable que dejemos de hacerla, para el tema de las viviendas, nos pide el perfil de uso residencial a utilizar, ya que en el BOE en el que se publicó el actual código técnico, hay unos perfiles de uso que entendemos que no son los correctos, ya que posteriormente en el documento de condiciones y en el documento técnico comentado por el Ministerio vienen otros perfiles de uso. Aquí tenéis información. Cualquier duda que tengáis, acudís a la información y ya está. Pero es cierto que en la versión actual que está colgada en la página web de códigotécnico.org vienen los perfiles corregidos, entendemos, que se utilizarían con esta opción. Como os decía, hay una capacidad adicional que es la comprobación de la limitación de descompensaciones. Sabéis que en el código técnico, aparte de tener que cumplir una limitación de la demanda energética, una limitación del consumo energético H1 y H0, viene un apartado de limitación de descompensaciones y que de lo que trata es de que independientemente de que cumplamos nuestra demanda energética, no se produzcan descompensaciones dentro de nuestro edificio. Entonces, para ello, se limitan las transmitancias térmicas de parte del envolvente de nuestro edificio, bien soluciones constructivas al exterior o límites de unidades de uso, entre unidades de uso de distinto uso, de vivienda a vivienda, etcétera, etcétera. Todo eso está implementado en el programa y podemos realizar esa comprobación activando esta opción. Por supuesto, si hacemos esta comprobación, nos va a pedir el programa que definamos las unidades de uso. Si hay tantas viviendas, pues tendremos que delimitarlas. Y con esa opción que os he mostrado o que os he introducido antes de edición múltiple de recintos, podremos hacerlo de una forma muy sencilla. Más capacidades adicionales que contiene el programa y que se controlan desde el menú de parámetros generales son la comprobación de la existencia de condensaciones superficiales e intersticiales según la ISO 13788. Si queremos comprobar las condensaciones, activaremos esta opción y el programa comprobará la existencia de condensaciones en todas las soluciones constructivas del edificio que han de ser comprobadas, ¿vale? Para cada una de ellas tendremos una comprobación y un listado específico en el que se mostrará si se generan condensaciones, cómo se generan, en qué meses, cómo podemos solucionarlas. O sea, nos va a ayudar mucho para el cumplimiento de ese apartado también del código técnico del H1, que es la existencia de condensaciones. Más opciones que nos propone el programa dentro de parámetros generales son los de la permeabilidad al aire del envolvente del edificio. Tened en cuenta que nosotros, desde CIPE, lo que hemos hecho es ceñirnos a las condiciones que se proponen desde el Ministerio para que esta herramienta sea válida, para su uso como documento reconocido para la calificación. Entonces, utilizamos los valores por defecto que vienen propuestos en ese documento de condiciones de las herramientas que se presentan como documento reconocido, pero también vamos a permitir al usuario que defina sus permeabilidades, ¿vale?, de la envolvente de este edificio. Aquí tenéis información acerca de dónde vienen esas condiciones definidas. Esto es para el cálculo de las infiltraciones dentro del programa. Y por último tenemos un apartado, fuentes de energía, en el que podremos visualizar los factores de conversión de la energía, tanto de paso de energía final a energía primaria, como su porcentaje no renovable y las emisiones equivalentes de CO2 que van a generar cada uno de los vectores energéticos que se permiten utilizar en el programa y que vienen definidos también en la documentación correspondiente de condiciones de los programas alternativos. Además, una pequeña opción, para los que conozcáis ya la herramienta unificada, pues se puede definir la energía eléctrica final generada y autoconsumida por el edificio como un total de kilovatios hora anuales o, perdón, damos también la opción
de que todo el consumo energético que va a suponer los sistemas dentro de este edificio, dentro del edificio que vayamos a simular, de tipo eléctrico, se considere como energía eléctrica consumida y autogenerada. Es decir, no hace falta que hagamos un cálculo del programa, una simulación con el programa y después recojamos el consumo eléctrico de nuestra instalación para volver a definirlo dentro de fuentes de energía y así contemplarlo en los listados del H0 y de la calificación, sino simplemente con esta opción nos aseguraríamos, ya vendrá después el cálculo de la instalación, si no está hecha, que asegure que toda la energía que consumimos en nuestro edificio va a ser autogenerada. En este caso, vamos a trabajar con 0 kilovatios hora anuales. Si seleccionáramos otras opciones, pues cada opción va a tener sus posibilidades. Dentro, por ejemplo, de otros usos, se nos permite seleccionar un uso asimilable a residencial privado, ya que así viene definido en el código técnico, que lo que va a hacer va a ser aplicar la limitación de la demanda energética como si fuera una vivienda a un edificio terciario, pero que tiene unos perfiles de uso muy similares a los de una vivienda, a los del uso residencial, ¿vale? Aquí viene definido. En este caso, estamos hablando de un residencial privado, un bloque de viviendas con 8 unidades de uso definidas. Aceptamos estos parámetros y vamos a echarle un vistazo a los datos del emplazamiento. Como sabéis, una simulación energética necesita un modelo geométrico, pero también necesita unas condiciones climáticas en las que basarse para hacer la simulación anual, que como sabéis, pues el código técnico actual lo que obliga es hacer una simulación de un modelo zonal del edificio en base horaria a lo largo de un año tipo. Un año tipo, unas condiciones tipo que vienen definidas también por parte del Ministerio en unos archivos .met, que son en los que están basados los datos climáticos de este programa. Entonces, en ese sentido, dentro de datos del emplazamiento, el usuario va a tener que definir la zona climática, ¿vale? Si es península, si es Canarias, si es Baleares, Ceuta, Melilla, la zona de invierno, la zona de verano, la localización, datos del municipio, datos de temperatura no perturbada del terreno para transferencia de calor a través del terreno, contribución solar de agua caliente sanitaria que se podrá definir las temperaturas del agua de red con un valor constante o un valor por meses y la contribución solar mínima para todo el edificio según el H4. Además, cálculo de condensaciones, pues necesitaremos conocer las temperaturas exteriores que podrán ser definidas a través de un valor constante o por meses, ¿vale? Aquí tenéis la ventanita de edición. Lo mismo con la humedad relativa, la orientación del edificio es una orientación relativa al modelo, es decir, nuestro modelo va a venir con una orientación determinada. Veréis en la pestaña de planos de planta cómo podemos ver esa orientación y desde aquí podremos cambiarla. Y por último, el fichero de datos climáticos que vamos a utilizar. Nosotros, desde CIPE, para cualquier zona térmica que se seleccione dentro de este menú, vamos a poder seleccionar, vamos a proponer un fichero de datos climáticos acorde a la zona térmica. Pero, dado que este programa trabaja con Energy Plus, sabéis que es una herramienta de reconocido prestigio a nivel mundial, pertenece al Departamento de Energía de los Estados Unidos, está desarrollada desde hace varios años y la evolución es bestial, las capacidades de esta herramienta son bestiales, pues esa herramienta, que es la que tenemos implementada como motor de cálculo dentro del programa, trabaja con unos ficheros meteorológicos con un formato específico, que son el fichero con extensión EPW. Como desde el Ministerio se ofrecen los datos climáticos en formato MET, que no se corresponde exactamente con el mismo formato que utiliza Energy Plus, es necesaria una conversión. Como esa conversión no es directa, ¿vale? Desde CIPE proponemos los ficheros EPW que se han generado por parte de miembros del Instituto Torroja, ¿vale? Pero siempre damos la opción de que el usuario, hasta que el Ministerio nos proponga unos EPW oficiales, pues de que el usuario utilice sus propios ficheros de datos climáticos si así lo considera oportuno y con su posterior justificación, por supuesto. En ese sentido, como decía, para cualquier zona climática del territorio español, nosotros vamos
vamos a proponer un fichero de datos climáticos. El usuario no se tiene que preocupar si no conoce el tema. Aquí hay una pequeña visualización de lo que serían las temperaturas a lo largo del año, velocidad del viento y radiación solar. Esto simplemente es información, ¿vale? Y aquí tenemos una pequeña flecha azul que, como todas las flechas azules que están implementadas en los programas de CIPE, lo que nos va a proponer va a ser un asistente de importación de datos. En este caso, nos va a permitir seleccionar cualquier municipio del territorio español. Por ejemplo, podríamos irnos a Madrid, seleccionar el municipio de Madrid con su altitud. Sabéis que la zona climática está propuesta en base a unas altitudes determinadas y hay una corrección en función de la altitud, de la diferencia de altitud respecto del municipio, como si dijéramos, principal de la zona térmica. Aquí podemos modificar la altitud y el programa nos va a proponer automáticamente la zonificación climática de ese municipio con sus datos. Leeremos la temperatura no perturbada del terreno para ese emplazamiento. También proponemos las temperaturas del agua de red para ese emplazamiento. Lo mismo con las temperaturas exteriores, humedades relativas y, por último, la zonificación climática con su fichero de datos climáticos. Si el usuario quiere, pues siempre podrá definir su municipio, su zona climática, todo esto a mano, pero ya que aquí están todos los municipios del territorio español, pues es un asistente que, por lo menos para empezar, va a ser más que suficiente. Siempre está el caso del municipio que tiene cierto desnivel y que, en función de dónde esté situada la obra, es una zona climática o no. Puede darse el caso, de hecho se da en ciertos municipios del territorio. Si se diera el caso y no lo tenemos nosotros implementado, ningún problema. El usuario cambia a mano la zonificación del emplazamiento y ya está. Al final, lo que venga aquí, en este apartado de datos del emplazamiento, es lo que va a ir a la simulación, ¿vale? Esto es simplemente una propuesta, un asistente de localización. Aceptamos los datos. Si me permitís, voy a dejar Alicante, que era lo que teníamos seleccionado en un principio. Aceptamos y ya tendríamos los parámetros generales de nuestro edificio definidos, el tipo de edificio, las capacidades adicionales seleccionadas, etcétera, etcétera, los datos del emplazamiento. Tenemos el menú unidades de uso, que es donde vamos a definir, pues en el caso de viviendas, pues todas las viviendas del edificio. Y en hablando de unidades de uso, no solo por lo que os comentaba de la limitación de descompensaciones es necesario definir las unidades de uso, sino también porque hay un apartado en ese documento de condiciones técnicas que deben tener los procedimientos para la evaluación de la eficiencia energética, y es que para cada una de las viviendas se debe contemplar un caudal adicional de ventilación de 50 litros segundo, 1 hora al día. Entonces, esta es la forma de decirle al programa que una zona térmica o que un grupo de recintos va a tener que aplicársele ese caudal de extracción adicional. La forma de definición es muy sencilla. Aquí definimos las unidades de uso y después a cada uno de los recintos le vamos a decir a qué unidad de uso pertenece. O bien, con esta edición múltiple de recintos, vamos a tener todos los recintos de nuestro proyecto, de nuestra obra, una lista de todos los recintos de la obra, y vamos a poder seleccionar para cada uno de ellos. Aquí tenemos la zona térmica a la que pertenece, el recinto, la planta en la que se encuentra, la tipología de recinto que tiene asignada y la unidad de uso asignada. Si queremos hacer una edición múltiple, pues es tan sencillo como coger, seleccionar varios, y para todos ellos yo puedo cambiar el tipo de recinto y decirle, no, vas a utilizar otro tipo de recinto. O cambiar la unidad de uso a la que pertenecen y decirle, es recinto perteneciente a zonas comunes, o no, pertenece a una zona común determinada que ya he creado y es a esta vivienda. ¿Vale? Todo eso lo podemos hacer desde esta ventana de edición múltiple de recintos. Esas serían las opciones principales de los datos generales de la aplicación, ¿vale? Ahora vamos a ver ya en detalle cómo se compone nuestro edificio. Como os decía, la geometría nos llega a través de un fichero IFC. Veremos un pequeño ejemplo de una forma muy rápida. Pero cuando nosotros recibimos un edificio, el edificio está compuesto por recintos, ¿vale? Cada uno de esos recintos está compuesto, a su vez, por soluciones constructivas. Una definición de muros,
una definición de forjados, una definición de puentes térmicos lineales, etcétera, etcétera. Cada uno de esos muros ocupa un espacio, ocupa un lugar en el espacio, ¿vale? Necesitamos saber exactamente la posición concreta de ese muro en el espacio, por lo que necesitamos conocer los vértices que componen este muro, en este caso lo que estamos viendo ahora en pantalla. Aquí vemos cómo se ilumina el muro que tengo seleccionado. Si seleccionara otro, pues se iluminaría el que tengo seleccionado, y viene con unos vértices definidos. Estos vértices, definir este modelo geométrico a mano a través de vértices directamente en el programa es, permitidme la expresión, es una locura. Es una locura. Por eso nosotros recogemos toda esa información geométrica perdón, de los ficheros IFC. Cada uno de estos muros forjados o elementos constructivos que están en el espacio tienen asignada una tipología, ¿vale? Una solución constructiva definida en mi biblioteca. En este caso, aquí es donde está la biblioteca. La biblioteca está dividida en tipologías de recintos, tipologías de fachadas, de tabiquería, de muros en contacto con el terreno, de suelos en contacto con el terreno, forjados entre pisos, cubiertas, puertas, huecos acristalados, lucernarios y puentes térmicos lineales. Lo que tengo que definir en cada uno de ellos es, para cada tipología, es decir, si todos los muros, los norte, los sur, los este, los de este recinto, los de aquel recinto, si todos los muros tienen la misma composición, yo voy a tener una única tipología de fachada en mi obra. La definiré una vez y, como estará aplicada a todos los elementos constructivos de la zona, del edificio, pues automáticamente todos recogerán esa información. Lo mismo pasa con los recintos. Si yo tengo varios recintos en la obra que tienen las mismas condiciones interiores, pues lo defino de una única vez como una tipología concreta y ya le aplicaré esa tipología a todos los edificios, a todos los recintos que la lleven. Hablando de recintos, lo que proponemos dentro de la herramienta es, ya que hay un documento que nos define concretamente cómo son los recintos en función del tipo de uso, nosotros se lo proponemos al usuario. Entonces, dentro de residencial privado, podemos seleccionar habitable o no habitable, y, caso de ser habitable, pues viene claramente especificado en el código técnico cómo es el perfil de uso para las ganancias internas y para los perfiles de temperatura de consigna de un residencial privado. En este sentido, lo único que tendremos que definir sería el caudal de ventilación de la zona, en este caso del recinto, ¿vale? Tened en cuenta que la simulación se hace a nivel zona térmica, pero una zona térmica puede estar compuesta por varios recintos y cada uno de los recintos puede tener sus caudales de ventilación. Nosotros en la simulación lo que vamos a hacer es recoger todos los caudales de ventilación de todos los recintos que componen una zona térmica, que al final lo que van a compartir son sistemas de climatización y temperaturas de consigna, y pasar al modelo de cálculo de Energy Plus ese caudal definido. Caso de viviendas, sabéis que por defecto se puede utilizar un 0,63 renovaciones hora, que si viene definido en todos los recintos, pues será el de la zona. Aprovecho también para comentaros que han habido cambios en el código técnico, concretamente en el HS3, ya están implementados dentro de los programas de CIPE, dentro de CIPE-CADMEP, y es una actualización de los caudales por recinto que se deben considerar en el cálculo del apartado de salubridad de calidad del aire interior, del HS3, ¿vale? Si no fuera residencial privado, pues podríamos seleccionar otros usos. Nos vuelve a preguntar datos de ventilación, pero aquí ya nos propone, una vez más, los perfiles definidos en el código técnico. Densidad de las cargas internas, baja, media o alta. Periodo de utilización, para otros usos, 8, 12, 16 o 24. O sea, no tenemos que marearnos en la definición de los perfiles hora a hora de nuestros recintos, ¿vale? Y por último nos pide datos de potencia instalada de iluminación. En el código técnico lo que viene definido es un perfil de uso, pero en base a unos datos de potencia instalada concretos, ¿vale? Concretos para cada recinto, que podrán ser definidos en el programa aquí o también recogidos de un cálculo hecho con nuestra herramienta de cálculo lumínico, que sería CIPELUX. CIPELUX CTE es la herramienta que proponemos desde CIPE para el cumplimiento normativo del HE3, sería el concreto de la iluminación, y del SU4, perdón, y podríamos recoger esos datos de iluminación.
Además nos pide valor de eficiencia energética de la iluminación exigido y el instalado en el proyecto. ¿Por qué? Pues porque un edificio terciario requiere un edificio de referencia que va a tener una potencia instalada determinada en función de los valores de eficiencia energética exigidos e instalados, ¿vale? Aún así, en una última versión de ese documento de condiciones que deben tener los programas alternativos para calificación energética, se permite la definición personalizada de los perfiles de uso de los recintos en terciario, ¿vale? Se abre la puerta a definir nuestros propios recintos. A través de esta opción podremos definir, por ejemplo, la ocupación, el número de personas, la fracción sensible. Si tenemos un perfil de uso, podremos definir un perfil de uso para aplicar a todos los días del año o a todas las semanas del año. Podemos diferenciar por meses, diferenciar entre días laborables y fines de semana, o un perfil para cada día del año. Podremos llegar incluso a definir un perfil para cada día del año, ¿vale? A través de estas opciones. Como os decía, muy a fondo no vamos a entrar. Estamos entrando demasiado quizá para el tiempo que tenemos, pero todas estas cosas se van a ir solucionando en futuros seminarios que vamos a ir haciendo desde CIPE de la herramienta. Eso a nivel recintos. Como habéis visto, defino tipologías, defino las condiciones interiores. Para las soluciones constructivas, y hablo de fachadas, tabiquería, muros, suelos, forjados, cubiertas, etc., al final necesitamos componer una solución constructiva. Esa solución constructiva va a estar compuesta por capas de material, pues igual que se pueden definir a día de hoy en CIPE-CAD-MEP, que se pueden definir en una herramienta unificada. Cada solución constructiva va a estar compuesta por una serie de capas, materiales que podremos definir uno a uno a través de sus características térmicas. En este caso nos vamos a centrar en las características térmicas, no vamos a preguntar nada que no vayamos a utilizar en cálculo y proponemos, aquí hay una serie de propuestas de bibliotecas de materiales. La de la herramienta unificada, el antiguo LIDER y CALENET, que vienen a ser lo mismo pero desactualizadas, materiales descritos en normas internacionales, etcétera, etcétera. Y todo material que creemos, igual que todo material, toda solución constructiva, toda tipología de recintos, toda definición que hagamos de una tipología de cualquier cosa dentro del programa, siempre la podremos exportar a una biblioteca propia y reutilizarla en futuras obras, ¿vale? La intención es que definamos las cosas una única vez, no tengamos que repetir la definición varias veces. Aquí definimos las capas que componen la solución constructiva, en este caso una fachada. Definimos aquí el coeficiente de absorción con una pequeña ayuda, por si no tenemos ni idea de qué valor utilizar. Y así es como se definiría por capas una solución constructiva. Lo mismo para las tabiquerías, lo mismo para los forjados, suelos en contacto con el terreno, etcétera, etcétera. Alguno tiene una opción específica, concreta en función del tipo, pero bueno, básicamente y por encima es así como se trabaja. Soluciones constructivas como una serie de capas, ¿vale? Las puertas, un poco más sencillas. Definimos directamente la transmitancia térmica y el coeficiente de absorción. Las ventanas, huecos acristalados, ya tienen un poquitín más de detalle. ¿Por qué? Pues porque tienen una fracción acristalada que tendrá su coeficiente de transmisión de calor y su factor solar, puede tener una fracción opaca, puede disponer de accesorios de sombra. En ese sentido, aportamos la definición de accesorios que deben tener los edificios de tipo residencial privado según el documento de condiciones. Aquí tenéis más información. Podemos definir elementos de sombra, como voladizos, laterales, etcétera. También podemos definir puentes térmicos planos si la composición del muro sobre el que está la ventana cambia en función de la disposición. ¿Sí, me escucháis? ¿El audio se escucha? Porque veo que hay gente que está teniendo problemas. Seguimos. Además, importante también a nivel huecos, el tema de la permeabilidad al aire. La permeabilidad al aire, como hemos visto, la de la envolvente se define en los datos generales, en los parámetros generales. Pero a nivel hueco acristalado se define para cada tipología. Aquí tenemos la posibilidad de definir nuestra permeabilidad al aire y, en función de la clase de carpintería, pues poder seleccionar un pequeño asistente que nos pueda proponer un valor. Como siempre, bibliotecas para poder reutilizar.
Los puentes térmicos, parte importante del cálculo, parte compleja, si me permitís, ya que los puentes térmicos deberían de contemplar todas las intersecciones entre elementos constructivos que vayan a suponer un cambio de comportamiento térmico. Entonces, en ese sentido, nosotros, esta herramienta lo que permite es la definición de tipologías que después se pueden utilizar en cada uno de los recintos. Es decir, nosotros podemos a nivel recinto, si me permitís, voy a ir a uno concreto, por ejemplo, en esta vivienda, este salón comedor que se va a iluminar ahora, ¿vale? Los puentes térmicos que se están utilizando en el cálculo son estos, los que se iluminan. Esperad a ver si puedo, de alguna forma, simplificar un poquitín la vista para que lo apreciéis correctamente. ¿Vale? ¿Veis? Aquí se me están iluminando los puentes térmicos de este recinto. Este recinto, sus puentes térmicos, aquí. Como veis, toda la adición del programa, si partimos de un modelo geométrico en formato IFC, de un modelo BIM, el programa en todo momento nos va a indicar dónde está, en la vista 3D del edificio, dónde está el elemento en cuestión. ¿Vale? Nos aporta muchísima información a la hora de editar. Entonces, los puentes térmicos, como os decía, se van a definir por recinto, pero si el modelo viene de IFC Builder, por ejemplo, nosotros vamos a proponer todos los puentes térmicos que va a contener la obra, incluso a través de esta opción de gestión de aristas, el programa va a proponer al usuario valores de transmitancia lineal para todos los puentes térmicos que van a formar parte del cálculo, ¿vale? Tenemos aquí en el procesamiento de aristas, pues vemos que vamos a aplicar el atlas de puentes térmicos para proponer al usuario valores de transmitancia térmica. Podemos también hacer un análisis numérico de puentes térmicos lineales. Sería una capacidad adicional del programa, ¿vale? Con un permiso específico para el análisis por elementos finitos. Y el programa lo que va a hacer va a ser proponer un valor de transmitancia lineal para cada puente térmico. Pero el usuario también va a tener la posibilidad de definir para cada tipología un valor concreto o incluso decidir si no quiere contemplarlo en el cálculo, ¿vale? Si los suelos en contacto con el terreno no quiero contemplarlos en el cálculo, por lo que sea, selecciono nunca y no se aplicarán valores de transmitancia lineal a esos puentes térmicos. Entonces, el modelo geométrico que llega a través del IFC, el programa lo va a analizar y va a proponer para todas las aristas valores de transmitancia lineal. Más cosas que permite proponer el programa, ya una vez vistas las bibliotecas y los diferentes elementos constructivos, el tema de la zonificación. El edificio ha de definirse o ha de agruparse en zonas térmicas que van a estar definidas en base a unas condiciones comunes, como son las condiciones operacionales. Lo que me va a pedir el programa es que defina si las zonas son habitables o no habitables y, caso de ser habitables, que defina condiciones interiores. Una vez más, proponemos valores de temperaturas de consigna, de condiciones operacionales, que vienen en el código técnico. ¿Escucháis? Creo que estamos teniendo problemas con la red porque estáis perdiendo bastante gente la comunicación. ¿Se escucha ahora? Perfecto. Pues continuamos. Perfecto, continuamos. Parece que han habido algún problema con la conexión. Os comentaba la definición de las zonas, ¿vale? A nivel zona tenemos que definir las condiciones operacionales y el periodo de utilización. Temperaturas de consigna del CTE viene propuesto como un perfil de condiciones operacionales y el periodo de utilización, pues por ejemplo, para uso residencial no tendríamos más que seleccionar esto. Para otros usos, 16 horas, si recordáis, antes en el recinto definíamos la intensidad de la carga interna, ¿no? Alta intensidad, baja o media. Aquí ya no nos lo pregunta, aquí solo nos pregunta el periodo de utilización, porque es el que define las temperaturas de consigna. Si quisiéramos utilizar temperaturas de consigna personalizadas, no tendríamos más que seleccionar esta opción y definir los perfiles de uso, tanto para calefacción, como hemos visto antes, y para refrigeración. En este caso, pues es un edificio residencial, viene definido en el código técnico y vamos a seleccionar esta opción. Dentro del código técnico hay una opción específica que es la de que ciertos recintos de uso residencial puede que no contengan sistemas de acondicionamiento, como pueden ser las zonas comunes de los edificios plurifamiliares. El programa nos permite seleccionar
como climatizado a efectos de código técnico H1 una zona térmica, pero decirle que no tiene sistemas de condicionamiento. Eso hará que en el H1 se trate de una forma y en el H0 de otra forma. Aquí tenéis información. Y este par de temperaturas que se nos piden aquí son simplemente para información, para controlar la evolución de la temperatura de nuestras zonas térmicas y después en los resultados ver qué ha pasado, analizar qué ha pasado en esas zonas térmicas. Esa sería la definición de las zonas térmicas a nivel condiciones operacionales. A nivel ventilación, podemos definir si tenemos recuperación o no, si queremos contemplar las infiltraciones y cómo contemplarlas, podemos seleccionar la metodología de cálculo que tiene implementada Energy Plus, que es un modelo basado en una metodología de RAE, el coeficiente de caudal, si va a ser calculado o nosotros vamos a definir porque tenemos un ensayo de permeabilidad de nuestra vivienda o nuestra zona térmica, definir aquí los caudales. Y las condiciones operacionales. Por ejemplo, podríamos seleccionar que solo contemplaremos las infiltraciones si la ventilación está desactivada, porque nuestro sistema de ventilación genera sobrepresión e impide las infiltraciones. Pues desde aquí lo podríamos contemplar, ¿vale? Además, tenemos la opción de definir las condiciones para el agua caliente sanitaria, es decir, la demanda de cada una de las zonas térmicas con su temperatura de referencia y la contribución solar. La contribución solar, en este caso, podríamos seleccionar la mínima exigida por el H4, que es la que hemos definido antes en parámetros generales, o definir la contribución solar para cada zona térmica y a través de valores constantes anuales o por meses. Si tuviéramos un cálculo hecho, por ejemplo, con CIPE-CADMEP, el apartado de solar térmica, pues aquí podríamos introducir los resultados. Por supuesto, desde CIPE propondremos una herramienta integrada en el flujo de trabajo OpenBIM que calcule nuestra instalación solar, etcétera, etcétera. A nivel condensaciones, si vamos a realizar la comprobación de condensaciones, necesitamos definir las condiciones de nuestra zona térmica y en base a ellas se calcularán aquí se propone un ciclo métrico con los puntos de trabajo y además si tuviéramos problemas el programa nos va a indicar cuándo se producen condensaciones. Esa sería la definición de las zonas. Estoy yendo muy rápido, pero simplemente quiero que veáis el programa por encima. Sistemas de ACS. Aquí es desde donde definiremos los sistemas que van a cubrir nuestra demanda de agua caliente sanitaria. Cada sistema pues, vendrá definido con su vector energético, su rendimiento medio estacional y las zonas a las que atiende. Y por último, la parte de sistemas de climatización. Sistemas de climatización, aunque veáis ahora que parece un poco complejo la definición, un poco compleja la definición de los sistemas, desde CIPE sabéis que publicamos revisiones del programa periódicamente y la intención es que esta herramienta sea muy fácil de utilizar, que permita definir los sistemas muy fácilmente, ¿vale? Entonces, en ese sentido, la evolución del programa va a ser bestial. Por supuesto, tendremos que ver cómo integrarla con ese reconocimiento por parte del Ministerio, pero nuestra intención es que se utilice la herramienta y no tiene sentido proponer una herramienta que es más compleja de utilizar que la que actualmente existe desde el Ministerio. Va a ser muy sencillo, a día de hoy puede parecer un poco complejo, pero bueno, sabéis que tenéis dentro de unidades terminales la posibilidad de definir un equipo de rendimiento constante que es más que suficiente para que os lancéis a la piscina y probéis el programa, ¿vale? Iremos implementando, tiene muchos sistemas. Aquí, como podéis ver, hay muchos sistemas implementados dentro del programa. Son todos los que permite Energy Plus como template, pero iremos implementando más y más sistemas y además de una forma muy sencilla, para definirlos de una forma muy sencilla. Aprovecho también para comentaros que esta versión que estáis viendo y que es la que está colgada en la página web del Ministerio es la 2018.b. Ya tenemos disponible la 2018.c, lógicamente la que va a ir con el procedimiento de reconocimiento va a ser esta que estáis viendo, la B, pero nosotros el programa lo vamos a ir desarrollando, va a llevar su evolución y esos cambios pues tendremos que integrarlos con el reconocimiento. Os comentaba esto porque la 2018.c ya incluye, ya vimos el pasado miércoles a todos los que asististeis, un seminario específico para ello, porque ya lleva implementado el sistema de aerotermia de Toshiba en la definición de los sistemas para su simulación energética, ¿vale? Ya veréis cómo evoluciona el programa muy favorablemente y, como siempre, nuestra intención es facilitarle la vida al usuario,
que sea muy sencillo de utilizar esta aplicación y que no suponga un problema, todo lo contrario. En este caso, pues esta vivienda tiene definidos unos sistemas de expansión directa, ¿vale? Unos splits de expansión directa en cada una de las viviendas. Aquí se definirían, en esta ventana de arriba, definiríamos las unidades terminales asignando el tipo y la zona a la que pertenecen y el sistema del que cuelgan. Y aquí abajo, en el apartado de sistemas, pues definiríamos las características del sistema de producción, ¿vale? Ya veremos más adelante, en seminarios específicos, cómo definir y trabajar con los sistemas. Aquí vendrían las sombras, o sea, aquí definiríamos las sombras propias o remotas y toda esta información nos llegaría de la información geométrica del IFC, si hemos trabajado con un fichero IFC, ¿vale? Por último, con todo definido, en esta pestaña de edificio podríamos comprobar el modelo y el programa nos informaría de cualquier incidencia que hubiera en la definición. Por ejemplo, si tuviéramos condensaciones, ¿vale? Y si me permitís, vamos a hacer una pequeña prueba. Si para el tema de condensaciones contemplamos 5 grados en el exterior y comprobamos el modelo, si se producen condensaciones en cualquier elemento constructivo de la obra, el programa nos va a advertir y nos lo va a indicar. Y además nos lo va a indicar con el elemento en concreto en el que se están produciendo las condensaciones. Es decir, aquí al comprobar modelo me aparecen mensajes, varios mensajes, y aquí me dice que en este elemento constructivo, y si le doy doble clic se me ilumina en el modelo 3D, en este elemento constructivo se producen condensaciones. Y aquí puedo ver en qué capa se producen las condensaciones, durante qué meses, etcétera, etcétera. Información que me va a ser muy útil para poder solucionar el problema. Además, dentro de verificación normativa habrá un listado específico en el que también saldrán esos resultados de condensaciones. Voy a devolver los valores a su estado inicial para evitar estos problemas y ya vamos a pasar a la verificación normativa, que es lo que supongo que más os va a interesar. Como os decía al inicio de la presentación, dentro de planos de planta lo que se nos va a permitir es básicamente editar las características de todo lo definido en el modelo geométrico. Y por último, la verificación normativa, que va a ser la pestaña que nos va a permitir lanzar el cálculo. Veo que hay una pregunta bastante interesante, ¿vale? En el foro. Y un usuario está preguntando si este programa solo se puede utilizar con el modelo definido con tecnología BIM. El programa utiliza Energy Plus. Energy Plus necesita la definición geométrica concreta de todo el edificio. O sea, no podemos trabajar con superficies orientadas al norte, sino con un plano definido por sus vértices en el espacio, ¿vale? Entonces, necesitamos partir de una definición geométrica. Por supuesto, el programa permite definir a mano cualquier elemento geométrico, pero ya os decía al principio que definir vértice a vértice cada uno de los elementos constructivos es un poco complicado. Para ello, nosotros tenemos el modelador geométrico IFC Builder, que os enseñaré ahora con una pincelada, que permite definir de una forma muy sencilla un modelo geométrico en el espacio y a través de un IFC importarlo aquí, ¿vale? Esa sería la forma ideal de trabajar con el programa, a través de IFC Builder y importando ese modelo geométrico. Pero si alguien se quiere lanzar a la piscina y definir un plano en el espacio a través de sus vértices, también se puede. Pero ya os digo que IFC Builder es tan sencillo de utilizar que a nadie se le va a pasar por la cabeza utilizar otra forma de trabajo. Entonces, en verificación normativa es donde vamos a tener la opción de calcular. Directamente, en opciones de cálculo se nos permite seleccionar ciertas características, como qué vamos a calcular, pero bueno, básicamente, y ya viendo cómo evoluciona el seminario, vamos a lanzar la simulación. Aquí tenéis una opción específica que es para simplificar el modelo, simplificando las particiones verticales. Nosotros lo que vamos a hacer va a ser reducir todas esas soluciones constructivas interiores y convertirlas en su equivalente de masa térmica, para que la simulación ofrezca los mismos resultados, y os digo que los ofrece, pero simplificando el modelo y aligerando los tiempos de cálculo. Lanzamos el cálculo y ahora es Energy Plus el que se va a poner a calcular. En este caso, al tratarse de un edificio residencial, solo vamos a necesitar simular dos modelos. Un modelo para el cálculo de la demanda energética y un modelo para el cálculo del consumo energético en el que se van a simular los sistemas.
nos permite Energy Plus lanzar los dos cálculos a la vez, por lo que los tiempos de cálculo también pues, van a mejorarse. ¿Vale? Una vez acabado el programa, en la simulación, pues os mostraré los ficheritos de resultados y voy a aprovechar también para ir mostrando mientras calcula, que tampoco va a tardar una barbaridad, mostraros IFC Builder para que veáis cómo tratar la geometría. IFC Builder lo tenéis dentro del programa completo de CIPE o también para descarga gratuita y de uso gratuito desde BIM Server Center, que es la plataforma que hemos visto antes. Este programa es muy parecido al CIPE-CAD-MEP en lo que a geometría y entorno se refiere y lo que nos permite es definir un edificio de una forma muy sencilla, trabajar sobre plantillas de AutoCAD, generar la geometría y esta geometría, que vamos a ver ahora en breve en 3D, esta geometría utilizarla para nuestro proyecto en Cipeterm HE Plus. Voy a aprovechar, ¿vale?, para este mismo ejemplo, exportarlo y así me voy adelantando y voy generando un ejemplito muy sencillito para que veáis cómo empezar una obra desde cero en Cipeterm HE Plus. Aquí seleccionaría el proyecto, ¿vale? En este caso, seminario HE, y lo que voy a hacer va a ser exportar en formato IFC la geometría de este edificio. Acepto, se me va a generar este fichero IFC y ya lo tengo preparado para, en Cipeterm HE Plus, crear una obra. Vamos a ver si ha acabado ya de calcular. Ya está calculando. Tened en cuenta que es un edificio plurifamiliar, son varias plantas. Estamos calculando el cumplimiento del H1, del HE0 y la calificación energética. También depende de las características de cada máquina, ¿vale?, ese cálculo, los tiempos de cálculo. Para aligerar los tiempos también, desde CIPE lo que hacemos es controlar si la geometría del edificio no se ha modificado, aunque hayamos cambiado un sistema de climatización en la obra, no recalculamos desde cero todo el edificio, sino que controlamos qué ha sido calculado y evitamos así tiempos de cálculo adicionales. Nos centramos en calcular lo nuevo y de esa forma, pues, un pequeño cambio en el modelo no va a implicar largos tiempos de cálculo. Por supuesto, la complejidad del modelo. Estamos trabajando con Energy Plus, el nivel de detalle es brutal, entonces la complejidad del modelo va a hacer también que los tiempos de cálculo pues varíen de un proyectito a un proyectazo, ¿vale? Una vivienda unifamiliar va a tardar 20 segundos en calcularlo, mientras que un proyecto de 80 viviendas pues va a tardar su tiempo, ¿vale? Mientras acaba de calcular, comentaros lo que os decía, hoy se trata de que veáis la herramienta por encima. Vamos a hacer cursos, vamos a hacer seminarios. Esto no para, esto ha arrancado, estamos ya en la página web del Ministerio como propuesta y esto va a ir para adelante. Y esto implica que la herramienta evolucione mucho, muchísimo, sobre todo a nivel de definición de sistemas y vamos a intentar desde CIPE facilitaros a todos tanto el uso como el aprendizaje de la herramienta a través de seminarios, cursos, etcétera, etcétera, ¿vale? Ya ha acabado un cálculo y está a punto de acabar el del consumo energético. Dentro de los listados, y me avanzo un poquitín, ofrecemos los ficheros de Energy Plus que se van a utilizar en la simulación, por si hay un usuario avanzado que conoce la herramienta y quiere editarlo, verlo o ver cómo están las tripas de este modelo geométrico definidas. También mostraremos los ficheros que genera el motor de cálculo, Energy Plus, un fichero de resultados que genera automáticamente Energy Plus y que contiene un desglose de todas las características del edificio y ya los listados concretos de justificación tanto del H1, del H0 y de calificación energética. Lo primero que nos va a mostrar el programa una vez calculado el edificio es esta ventana. Esta ventana en la que podemos echar un vistazo rápido a lo que ha pasado. Entonces tenemos un edificio simulado, este que tenéis aquí a la izquierda, y aquí estamos viendo los resultados del edificio objeto para la demanda. Si estuviéramos utilizando un edificio terciario, pues tendríamos objeto y referencia para cálculo de demanda, para cálculo de consumo, etcétera, etcétera. Varios edificios, todos ellos con sus resultados que podremos visualizar, ¿vale? Y aquí tenemos como una previsualización de los resultados, viendo toda la energía que está participando en el proceso. También tenemos el equivalente para el consumo.
¿vale? Y tendríamos la simulación, la energía útil aportada y consumida por los sistemas para este edificio. Pero lo que interesa aquí es tanto el listado del H1, que me va a decir si cumplo o no con el código técnico. Aquí tenéis, en este caso, pues cumplimos de sobra, y con un desglose de los resultados, que además van a permitir analizar y entender qué está pasando en ese edificio. Si no cumplimos, pues ¿por qué no cumplimos? ¿Por qué nuestra demanda en tal mes es tan elevada? Por aquí tenemos un gráfico, un balance energético que muestra las energías que están participando en todo el proceso energético y nos permite entender qué está ocurriendo. Esto mismo que hemos visto en una gráfica lo tenemos también en tablas con valores para entender qué está ocurriendo en el edificio. Tenemos aquí la evolución anual de la demanda, la evolución de las temperaturas, qué está ocurriendo dentro de las zonas térmicas, de cada una de las zonas térmicas a nivel temperatura, resultados numéricos para cada zona térmica, pues si queremos entrar en detalle y entender qué ocurre en el proyecto. Y por último, pues el modelo de cálculo que se está utilizando con una pequeña descripción, ¿vale?, de las superficies, volúmenes, ventilaciones utilizadas, ganancias internas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Todo con el nivel de detalle necesario para poder actuar y solucionar problemas que podamos encontrarnos. Igual que tenemos con el H1, tenemos con el H0. Si es edificio residencial, pues necesitamos limitar el consumo. Si es edificio terciario, sabéis que el cumplimiento pasa por obtener una calificación energética B o superior. Entonces, en este caso, al ser vivienda, tenemos aquí un desglose de todo el consumo energético por vector energético que está generando este edificio. También, por supuesto, pues para entender qué está ocurriendo y saber dónde atacar. Si lo que superamos es la energía primaria, la energía final, si nuestro problema lo tenemos en el rendimiento de los equipos, etcétera, etcétera. Información que nunca está de más para conseguir cumplir, que al final es lo que se trata, con el código técnico. Más listados, más listado y más opciones y más resultados. Más información que nos va a venir muy bien a la hora de hacer modificaciones en el proyecto. Y por último tenemos aquí la calificación energética obtenida. En este caso, pues tenemos la calificación energética de edificio en emisiones, indicador global, también por indicadores parciales, lo mismo con el consumo de energía primaria no renovable, los indicadores para la demanda de calefacción y de refrigeración, con el formato tipo que tiene que tener la calificación energética según el documento correspondiente. En este caso, durante este proceso, pues vamos a tener que mostrar, o entendemos que debemos mostrar este mensaje en el que se indica que está todo en proceso de aceptación por parte del Ministerio como documento reconocido. Y lo mismo que veis en ese listado lo tenéis cuando lanzáis el cálculo. Aquí os indica que estamos en proceso de aceptación como documento reconocido. Aparte de la calificación energética, también ofrecemos la certificación energética, bien como documento PDF generado directamente por el programa o como un XML, es decir, ese formato electrónico que se podrá utilizar después en las páginas web, por ejemplo, en la que os voy a mostrar ahora del Ministerio, ¿vale?, para importar ese certificado energético. En este caso, por ejemplo, si queréis, voy a generar el XML de esta calificación energética, lo voy a guardar en el escritorio, ¿vale? No lo voy a abrir porque lo que voy a hacer es enseñaros dentro de la página web de códigotécnico.org tenéis el visor CTXML, que es una herramienta que entiendo que es bastante útil para entender la calificación energética. Aquí dentro tenéis el certificado de eficiencia energética que lo que permite es importar un XML. En este caso vamos a importar el que acabamos de generar y aquí ya nos va a mostrar nuestra certificación energética, ¿vale? Y está analizándolo y nos va a proponer, pues si tenemos algún error, nos va a ir avisando de todo lo que falta por definir en nuestro XML. Aquí lo tenéis, ¿vale? Este sería el visor CTXML y aquí nos permite, pues, ese XML generado por el programa, visualizarlo aquí y permite modificarlo y demás. Os lo enseño, no es necesario entrar aquí, pero os lo enseño porque entiendo que es una herramienta bastante útil a nivel certificación energética. Pero desde el programa generamos ese mismo documento sin ningún problema. Capacidades adicionales, listados complementarios, lo que os decía antes. Tenemos un listado específico para condensaciones,
el confort interior, que es lo que os decía, que va a mostrarnos cómo evoluciona la temperatura de nuestras zonas térmicas en base a esas temperaturas de confort y a las temperaturas de consigna definidas, una descripción de materiales y elementos constructivos que están participando en el modelo geométrico y el cálculo del factor de reducción. Sabéis que al aplicar la limitación de descompensaciones, pues los recintos no útiles se corresponden al final con un coeficiente B de reducción de la temperatura que se aplica a las particiones en contacto con recintos útiles, ¿vale? Todas estas capacidades adicionales las tenéis en el programa y una vez calculado el programa, pues podréis lanzarlas. También indicaros que aquí a la derecha tenemos la posibilidad de exportar los resultados de esta simulación al programa Cipetern Improvements, que es el que proponemos desde CIPE para el análisis energético. Desde ese programa, pues, para el que también generaremos seminarios, os mostraremos en detalle, pues se permite hacer comparativas para distintas opciones, caso de presentar opciones en caso de rehabilitación con distintos sistemas, con mejoras en el edificio, pues podríamos analizar y comparar económicamente y energéticamente diferentes versiones de nuestro edificio, ¿vale? Entonces, esta sería la aplicación. Voy a crear una obrita desde cero con esa geometría que acabo de realizar en IFC Builder para que veáis que es muy sencillo, ¿vale? Aquí me pregunta que seleccione uno de mis proyectos, selecciono un proyecto y el que acabo de realizar, que es Seminario HE, es el que contiene la geometría de esa vivienda unifamiliar. Vamos a ver cómo se integran los cambios, que veréis que es muy sencillo. En este caso, pues esta sería la vivienda que voy a importar, ¿vale? Selecciono un directorio para búsqueda de tipologías, esto lo veréis en varios seminarios cuando lo hagamos, que es simplemente si ya he utilizado soluciones constructivas como las de este modelo en obras anteriores, yo las puedo guardar en biblioteca y reutilizarlas. Si se lo digo al programa, él me las va a asignar automáticamente. Entonces, acepto y en este directorio yo ya he definido las soluciones constructivas que se van a utilizar en este modelo. Acepto y acepto. Aquí ya tendría el modelo geométrico que acabo de definir en IFC Builder. Este modelo geométrico ya lo tendría importado, ya no me tengo que preocupar de la geometría de mi edificio, ya la tengo definida. En lo único que me tengo que centrar es en solucionar los datos de definición de tipologías si no lo tenía hecho, que en este caso, pues además ya lo tenía hecho porque es una obra que, o son unas tipologías que ya había utilizado con anterioridad y que tenía guardadas en mi biblioteca. Me faltaría definir aquí. Si le dais a comprobar modelo, veréis que en parámetros generales necesito entrar a definir el emplazamiento de la obra. La zona térmica me dice que no está correctamente definido. Aquí veis que no está definida. Le voy a decir que es habitable y es de uso residencial. Compruebo el modelo. Me sigue mostrando el problema de los parámetros generales. Aquí en datos del emplazamiento, selecciono el emplazamiento, acepto esta ventana, en este caso es Alicante. Ya no tendré problemas de parámetros generales y lo que me estará indicando es problemas con los puentes térmicos. He importado una geometría, necesito que el programa aquí me proponga valores para todas las aristas. Le doy a la gestión de aristas, acepto, y el programa ya filtra todas las aristas que ha importado, es decir, todas las intersecciones entre planos del modelo geométrico, las filtra para quedarse con las que van a participar en el cálculo y además me va a proponer valores de transmitancia lineal en función de las soluciones constructivas que están utilizando, ¿vale? En este caso en base al atlas de puentes térmicos del documento de apoyo del código técnico. Ya está, ya tendría el programa, el edificio preparado. Solo necesitaría definir los sistemas. A nivel sistemas, si queréis, vamos a hacer una simulación muy sencillita con un equipo de rendimiento constante, ¿vale? Que va a tener para calefacción un COP de 3 con electricidad y para refrigeración un 3,8 también con electricidad. Acepto, no tendría, si os fijáis aquí en sistema requerido, no me pide nada más. No tendría que definir nada más. Compruebo el modelo, todo está correcto, me vengo a verificación normativa y lanzo la simulación. En este caso voy a calcular todo, H1, H0 y eficiencia energética. Acepto y este modelo pues ya es una vivienda unifamiliar, ya no va a tardar los 2 minutos, los 2-3 minutos que ha tardado la plurifamiliar o el edificio anterior. Como veis, esto ya va bastante más rápido y en poco más de 20 segundos, fijaos, no ha llegado ni a 15 segundos, ya hemos simulado nuestro edificio.
Y ya tenemos el HE1 calculado y en este caso cumpliendo, el HE0 igual, cumpliendo, y la calificación energética. Ya habéis visto cómo si tenemos ya trabajada una geometría en un modelo geométrico, en un modelador geométrico como puede ser IFC Builder, pues se hace muy fácil el trabajo. ¿Cómo integro los cambios? Supongamos, por ejemplo, que en este edificio ahora resulta que pues la cocina, el pasillo ya no existen y lo que tengo es un mega recinto, salón, comedor, cocina, que incluye todo. Pues aquí han desaparecido recintos y han desaparecido tabiquerías. Además, podría coger y borrar un hueco, este hueco, por ejemplo, esta ventana, ¿vale? Todos esos cambios que veis aquí en la vista 3D, si me permitís desactivar los forjados, ¿vale? Aquí este es nuestro nuevo modelo que no se corresponde con el modelo que acabamos de simular y que tenemos aquí, ¿vale? No es el mismo modelo, ha cambiado. Yo puedo exportar de nuevo, actualizar este fichero, integrar los cambios en ese IFC de esta forma tan sencilla y una vez vuelva a Cipeterm HE Plus, aquí tengo un iconito que está indicándome la sincronización BIM que me está diciendo que ha cambiado. ¿Veis cómo parpadea? Y me muestra advertencias. Y aquí me dice que el proyecto ha sido modificado. Aquí veo que... Ahí, perdón. Forjados y cubiertas. Ya se están integrando los cambios. Acepto. Acepto. Y automáticamente ya me lo ha integrado todo. Ya han desaparecido los recintos que han desaparecido del modelo. Ya no me tengo que preocupar por unificar las superficies de cocina y pasillo dentro del comedor. Aquí ya me lo he hecho todo. Ya se ha integrado todo ese cambio, todos esos cambios se han integrado en el modelo geométrico. Aquí lo único que tendría que hacer sería el tema de las aristas, sí, actualizarlas porque puede que hayan desaparecido algunas. Y ya es un análisis que se hace dentro de la aplicación, pero poco más. Me voy a verificación normativa y recalculo el modelo. Y esos cambios que en otro momento podrían suponer un cambio drástico de nuestro modelo y empezar desde cero la definición del edificio, pues aquí son 3 clics que integran todos los cambios dentro del modelo y permiten esa integración de esta forma tan sencilla. Este sería nuestro nuevo modelo. ¿Vale? Se nos ha ido un poquitín el tiempo, vamos a utilizar ahora 10 minutillos más para responder preguntas si las tenéis, pero básicamente creo que hemos visto la aplicación, habéis visto que es una alternativa, que es un uso bastante sencillo, estamos respaldados por un modelador geométrico como IFC Builder o cualquiera que genere ficheros IFC que facilitan mucho la definición del modelo geométrico del edificio. En las entrañas tenemos Energy Plus, que es un motor de cálculo sensacional, que tiene unas capacidades brutales y eso va a permitir que nosotros vayamos evolucionando también a la hora de proponeros sistemas a utilizar, mejoras en la simulación, etcétera, etcétera. Todo esto hace que esta herramienta, pues nosotros estamos desde CIPE muy ilusionados en esta nueva herramienta y pensamos que es una alternativa ya a día de hoy de uso a la herramienta unificada, ¿vale? Y a cualquier herramienta que se presente como herramienta para la calificación energética. Voy a pasar, ¿vale? Si me permitís, a echarle un vistazo a las preguntas y a responder a aquellas, creo que hay bastantes, ¿vale? Entonces voy a responder a las que se centran de alguna forma en lo que hemos visto, ¿vale? Si entran mucho en detalle en definición de sistemas o definición de cosas muy concretas, pasaré un poco por encima porque se tratarán en su momento adecuado, ¿vale? En su momento justo, a través de seminarios específicos de sistemas, de lo que sea, ¿vale? Entonces, a ver, a nivel preguntas, voy a ver, como hemos tenido problemas de conexión, hay momentos en los que hemos perdido la conexión, pero, y tengo todos los mensajes aquí, entonces, a ver, bueno, empezamos.
Preguntan la posibilidad de trabajar con muros cortina, ¿vale? No hay ningún problema. Aquí sería definir la solución costo. Energy Plus es verdad que lo que tenemos implementado a día de hoy implica definir un muro sobre el que se va a definir un hueco, ¿vale? Tendríamos que definir un muro pues, con las características térmicas del hueco y después un hueco dentro de ese muro con sus características. No hay ningún problema. Hay una serie de limitaciones en Energy Plus, pero bueno, entendemos que no habría ningún problema en utilizar esa solución. Preguntan si la zona climática y los datos de climatización hay que introducirlos manualmente o vienen definidos. Eso ya hemos visto que ha quedado definido en la presentación. Todos los fallos que hemos tenido con el audio, que han sido problemas con la conexión. Disculpad, pero esta mañana se ve que está bastante solicitada la línea. Recordaros que el seminario se está siendo grabado, o sea que todos los que hayáis tenido problemas de audio muy repetidos y os hayáis perdido parte del seminario, se va a colgar en breve, cuando podamos, en YouTube y lo tendréis disponible para visualizarlo otra vez, ¿vale? A ver, más cosas que se hayan preguntado. ¿Para cuándo se va a poder certificar con este programa y evitar el Hulk? Lo que os he comentado al principio. Estamos en proceso de información pública. Este periodo de información pública va a durar 2 meses, o sea, acaba el 21 de septiembre. Si todo ha ido bien hasta ese 21 de septiembre y no se han presentado alegaciones que impidan o que inhabiliten esta herramienta para la certificación energética, pues como mucho entendemos que a finales de año tendría que estar ya la herramienta validada. Si hubiera algún problema, pues nos lo notificarían y tendríamos que revisar o hacer cualquier cosa. Pero esperamos que, como muy tarde, creo recordar que era el 27-28 de diciembre, tenemos que tener ya una respuesta por parte del Ministerio, para bien o para mal. Solo se puede utilizar con el modelo definido con tecnología BIM. Es lo que hemos visto antes. Se puede utilizar con cualquier modelo geométrico definido a mano, ¿vale? Pero si traemos un IFC, pues vamos a solucionarnos muchos problemas. Y además, pues teniendo en cuenta que aunque la gente no tenga modeladores geométricos muy avanzados como puedan ser Revit, ArchiCAD, etcétera, etcétera, desde CIPE proponemos esa herramienta gratuita que es IFC Builder que permite la definición. A ver... la geometría se puede, todos los cambios se pueden, me preguntan si se puede corregir la geometría directamente en este programa. Sí, nosotros cuando importamos un IFC, importamos una geometría, pero ya la integramos en nuestro modelo de cálculo. Y aquí se va a quedar. Aquí se va a quedar y la vamos a utilizar en la simulación. Si la queremos cambiar, tenemos dos opciones. Una, cambiar el modelo original y actualizar ese fichero IFC, que es lo que acabamos de hacer en este ejemplito, o cambiarla aquí. Aquí no hay ningún problema. Si nos queremos olvidar ya de ese modelo original y aquí simplemente quiero cambiar una superficie o una longitud, lo cambio dentro del programa y ya está. Pero es tan sencillo aplicar un cambio en el modelador geométrico que proponemos que entendemos que es más fácil trabajar directamente con el modelo geométrico en IFC Builder y aquí simplemente recibir información, ¿vale? ¿Se puede exportar desde CipeCAD-MEP? No está pensado para ello, pero CipeCAD-MEP exporta IFCs. Entonces, lo que es la geometría, al igual que IFC Builder, se podría importar desde CipeCAD-MEP. Tendríamos que definir las tipologías, o sea, no estamos importando una definición de las características térmicas de las soluciones constructivas, pero lo mismo que se puede exportar desde IFC Builder, se podría importar, o por lo menos gran parte de esa información se podría recibir también de CipeCAD-MEP, que no deja de ser un modelador geométrico que genera IFCs. Pero ya os digo que estamos centrados en el desarrollo de IFC Builder y todos los CipeTerm. La exportación de MEP a H+, ya lo hemos visto.
nos deja hacer el proyecto, pero no reconoce. Muchas gracias. Veo que hay gente que está trabajando ya con el programa, generando modelos BIM, que está teniendo problemas. Cualquier consulta que tengáis, aquí no es el lugar en un seminario de resolver este tipo de problemas. Tenéis soporte técnico, sabéis que gratuito, desde CIPE. Mandáis un correo electrónico o, si sois clientes, le pegáis un telefonazo a los compañeros de soporte técnico, le comentáis el problema, le enviáis la obra si es necesario y desde ahí os van a resolver todos los problemas que podáis tener. Efectivamente, se puede importar un fichero IFC desde Revit, por ejemplo. Lo único que nosotros estamos trabajando con un estándar, que es IFC 4. Ya ese estándar incluye cierta información. Nosotros nos estamos centrando para que IFC Builder genere toda esa información. Recibimos IFCs, por supuesto, pero ya el que genera el IFC, pues de alguna forma puede limitar la información que aporta el modelo. IFC es un estándar, pero tú puedes rellenar parte de la información o toda. Si el modelador geométrico no incluye toda la información que nosotros necesitamos, no será nuestro problema, entendedme en ese sentido. Es decir, si trabajáis con IFC Builder, todo se va a poder leer dentro de CIPE Plus. Si trabajáis con otros modeladores geométricos, hay que exprimir esa herramienta para que incluya toda la información que necesitamos. Pero sí, recibimos IFCs como formato estándar y ese IFC puede venir de cualquier modelador geométrico. Una vivienda dentro de un edificio plurifamiliar, aquí, a nivel definición, se definiría simplemente como una vivienda unifamiliar, ¿vale? Me preguntan cómo definir eso, una vivienda dentro de un edificio plurifamiliar. Es una vivienda unifamiliar, lo único que habría que definir los elementos constructivos en consecuencia. Si tenemos forjados entre pisos que dan a otras viviendas y queremos considerarlos como adiabáticos, aquí en el programa, dentro del programa, está la opción específica de un elemento constructivo en concreto, decirle que tiene al otro lado. Si otro recinto definido en el modelo geométrico o quiero considerarlo como un límite de zona, es decir, como un elemento adiabático incluso, o con un recinto al otro lado, ¿vale? Eso ya son casos concretos también que veremos en seminarios específicos, pero sí que se puede definir una vivienda dentro de una plurifamiliar. La importación desde CIPE-CAD-MEP, una vez más, preguntan sobre ello. Como os decía, importamos la geometría y la definición de las tipologías, pero no su contenido. Es decir, lo mismo que hemos hecho con IFC Builder. Importamos un tipo de recinto llamado dormitorio, pero dentro del programa tendremos que decirle en qué consiste ese recinto tipo dormitorio. Y lo mismo con una fachada. Importamos la geometría de la fachada, la tipología como nombre, como referencia, pero la solución constructiva habría que definirla dentro de CIPE-Term HE+. Preguntan también si es necesario pasar por IFC Builder para importar esa geometría de CIPE-CAD-MEP. No. Utilizaríamos CIPE-CAD-MEP como un generador de IFCs, ¿vale? Pero con las limitaciones que acabamos de comentar. Para trabajar con IFC Builder no haría falta trabajar con el generador de precios, ¿vale? Es simplemente geometría, de soluciones constructivas, ¿vale? A ver si hay más. Hay, creo que un tema de licencias por aquí me ha parecido ver. El programa todavía no está homologado por el Ministerio. Entended lo que os he comentado. Revisad el seminario porque se han hablado de tiempos en la presentación. Ya sabéis que son 2 meses de información pública y después esperar a que nos lo validen. Las licencias, a nivel de licencias, preguntan por el cálculo del H0 y el H1. Siguen siendo válidas. Cliente que tuviera una licencia para cálculo del H1 y del H0 en CIPE-CAD-MEP, aquí va a poder calcular H1 y H0 de viviendas. Sí que es cierto que la calificación energética es un módulo adicional. Y además, esa calificación energética es la que implica el H0 de terciarios, porque sabéis que el cumplimiento pasa por obtener una calificación determinada. Entonces, todo lo que tuvierais como permiso se os va a respetar dentro de esta nueva aplicación, pero incluye nuevos permisos, ¿vale? Más temas de exportación, falla el audio, problemas con el audio. Espero que hayáis escuchado respuestas y demás. Recordaros que se está grabando y que la tendréis disponible el seminario.
y por temas ya de agenda nos va a tocar dejarlo aquí. Voy a grabarme las preguntas, ¿vale? Por si considero que alguna es muy interesante, responder directamente al usuario que la ha hecho, pero como el tiempo se nos ha echado encima y era mucha la información que quería compartir con vosotros, pues nos toca dejarlo aquí. Recordaros que el seminario va a estar publicado en breve, ¿vale? Por mi parte, un gusto haber tenido vuestra atención y saber que iremos publicando nuevos seminarios, cursos para facilitaros el entendimiento y el uso de la herramienta, y que cualquier duda siempre vais a tener a soporte técnico para que os eche una mano y os resuelva cualquier problema que tengáis. Sin más, un saludo a todos y buenas tardes.